Bien, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a empezar este segundo bloque continuando hablando acerca de la civilización de Grecia. Así que, por favor, estemos atentos. Hasta el momento hemos dado los alcances. Primero, dato número uno, la civilización de Grecia es prácticamente la base de la cultura occidental. Dato número uno. Dato número dos, que se desarrolla en la península de las Balcanas, ¿no? Que tiene su origen del pueblo a raíz, ¿no?, de una serie de invasiones hasta llegar, ¿no?, un determinado pueblo, que son los eolos, ¿no?, que juntan y fusionan todas las manifestaciones culturales, dando paso al surgimiento, ¿no?, de la civilización helénica que hemos estado viendo hasta el momento. Ahora, ¿por qué es importante entender cuál es el punto de origen de la civilización de Grecia, ¿no? Teniendo claro, ¿no?, como le digo, quién es el pueblo que, en este caso, los jonios son los que fusionan, los aqueos que traen una cultura, ¿no? A raíz de todas estas invasiones que se van a dar, se puede obtener un resultado, por así decirlo, de una civilización que surge en Creta y que migra a otras partes en busca de una tierra óptima para la agricultura, para la cosecha, y se van desarrollando en diferentes ciudades. Por eso es que cuando hablamos de cuáles los pueblos que conforman la civilización de Grecia, vamos a hablar de diferentes ciudades-estados, ciudades-estados. Y a estas ciudades-estados, otro dato más, los griegos lo van a llamar las polis. Y cada una de estas ciudades, que son las polis, que tiene estas características que son ciudades-estados, ¿no?, van a tener su propio liderazgo, su propio rey que los va a liderar, sus propias actividades. En cierta parte van a tener cierta autonomía, pero pertenecen a los griegos, como se dice. ¿Me dejo entender? Así va a haber polis o ciudades que se van a encargar al arte militar y otras que se van a encargar a otras artes, dentro de las cuales, dentro de las ciudades que van a destacar, vamos a tener a Atenas y Esparta, ¿no?, que son las dos ciudades muy importantes que destacan, que su, que su desarrollo se involucra mucho con el proceso histórico de la civilización de Grecia. Así que les voy a pedir que ustedes estén atentos. ¿Sí? Vamos a compartir acá, queridos estudiantes, justo donde nos hemos quedado. Bien, justo nos habíamos quedado en esta parte de la explicación del curso de Historia Universal. Vamos a continuar hasta donde hemos entendido dentro de lo que es el origen y formación de la civilización de Grecia. Ahora, dentro de ese origen, como les decía, la, dentro de ese origen, el territorio, la isla de Creta, va a tener a su rey, el rey Minos, ¿no? Y del rey Minos se conoce y se sabe que uno de sus hijos, porque tuvo dos, un hombre y una mujer, uno de sus hijos fue el Minotauro, que es parte de una leyenda, un ser mitológico, por así decirlo, ¿no? Y él mandó a construir un laberinto para encerrar a su hijo ahí, ¿no? Al Minotauro, ¿no? En este caso. Y mucho se cuenta de las historias y las leyendas de estos seres mitológicos por parte de la civilización de Grecia. ¿Y quién era el Minotauro? Era un hombre, un cuerpo, netamente las características de un hombre, pero con cabeza de toro, así, ¿no? Y fue encerrado, ¿no?, en este caso, el rey Minos, y se contaba muchísimo de las historias del rey Minos. Hay unas leyendas, hay cuentos, ¿no? Entonces, el territorio de la Grecia minoica, por así decirlo, condicionado a la agricultura y la ganadería en algunas zonas. Lo que sí tiene la costa, todo el litoral del mar Egeo y el mar Mediterráneo, imagínate, ¿no? El punto va a ser un punto clave de contacto con la civilización de Mesopotamia y los egipcios, ¿no? Ya que prácticamente la isla está en ese margen con el litoral del Líbano, prácticamente a los territorios de la península de Arabia y también a los territorios de África. Entonces vamos teniendo la cercanía con esta civilización. Producto de todas estas invasiones, vamos a dar de que van a surgir
los primeros palacios, las primeras ciudades, que van a estar rodeadas por muros, ¿no? Y a estos muros que tienen un agujero, se les va a considerar los cíclopes, tienen un ojo nada más, un agujero. No, lo que prueba que estuvieron las construcciones, más que nada, se dan con esa característica, ¿no? Y lo primero que vemos, vamos a decir, bueno, se construyó, estaba amurallado con ciertos puntos, con ciertas ventanas donde solamente se veía un ojo, es un solo ojo, el cíclope, no un solo punto de acceso. Solo punto de acceso, una sola formación, un tipo de arquitectura que prácticamente cuando se empieza a estudiar, se sobreentiende que ese tipo de construcción fue netamente para acercarlos, ¿no? Y también para condicionar a las invasiones. Y se da cuenta de que las invasiones fueron tan duras en el sentido de que estuvieron siempre en constantes guerras, ¿no? Ahora, este pueblo, a pesar de ello, se va a desarrollar y va a ir surgiendo poco a poco hasta llegar a lo que es la gran civilización de Grecia. Pero vamos entendiendo cómo se van dando los micenos, ¿no? Que va a ser un centro político y cultural, ¿no? De los aqueos. Y después de aquí va a surgir, ¿qué cosa? La Acrópolis, ¿no? Dentro de las polis. Y las Acrópolis, no, vamos a entender la palabra como tal, son las ciudades construidas en lo alto, en las colinas, en lo más alto. Y ahí se va a edificar sobre esa meseta, sobre un espacio óptimo que es para la construcción de los más grandes edificios, ¿no? Y ahorita vamos a ver las imágenes. Y también van a estar las ciudades más bajas, que se van a extender en las llanuras, ¿no? Entonces, así vamos a diferenciar los que viven en la Acrópolis y los que viven en las ciudades más bajas, ¿no? Y ese tipo de formación, de división, de construcción, de buscar un territorio así, viene desde los micénicos o de los micenas. Pero la civilización de las micenas, recuerden ustedes, ante las oleadas de invasiones, va a haber cierta fusión para llegar a dar el paso de los helenos, ¿no? Los que van a dar, como se dice, todo el origen del resultado, ¿no? Por allá por el año 1400 al 1100 antes de Cristo. Y dentro de los micénicos, dentro de la ciudad de Micenas, están los aqueos y los eolios, ¿no? Como también los dorios y los jonios, ¿no? Recuerden ustedes que cada uno de ellos va a ir aportando y va poniendo su granito de arena, como explicamos en la clase en el primer bloque, ¿no? Y cómo la fusión de ellos da el paso a la civilización helénica. Ahora, dentro de esta civilización se van a caracterizar, como les decía hace un momento, las polis. Y las polis van a ser estas ciudades, ¿no? Que los griegos van a llamar como sede, como centro, como capital, ¿no? Ahora, las polis van a tener pues un conjunto de ciudadanos, un grupo de ciudadanos, pero va a ser el centro administrativo, religioso, militar. ¿Con cuál lo podríamos comparar en la actualidad? Por ejemplo, nosotros estamos ubicados en el departamento de... Óigame, contésteme, no se me quede. Lima. Lima. Ya le ibas a ponerse los 5 a todos. Estamos en el departamento de Lima, ¿cierto? Miren, ¿ah? Estamos en el departamento de Lima, pero pertenecemos a Perú. Por lo tanto, Lima es una polis. Profesor, pero dentro de Lima también tiene un conjunto de habitantes o con un conjunto de distritos, ¿cierto? Tiene un conjunto de distritos. Y eso entendamos ahí las características del grado de importancia, que es un centro administrativo, las polis es un centro religioso, es un centro militar, ¿no? Y estas ciudades van a estar en lo más elevado, y en lo más elevado se va a construir las acrópolis, los edificios más importantes. Y dentro de estos edificios Entonces, en importantes, general, ¿no? O sea, te enseñan para saber. El que no sabe. Quispe Sarabia, tu audio, hijo. Y dentro de estas ciudades importantes que se van a construir, o dentro de las polis más importantes, va a destacar Atenas y Esparta. Y un vivo ejemplo de ese tipo de construcción de las acrópolis, de los lugares más bajos, en las llanuras, ¿no? De las características militares, ¿no? Administrativamente militar va a estar tanto Atenas como Esparta.
Y los atenienses van a tener una característica. Los atenienses no son dedicados al arte militar. Es por eso que cuando el soldado ateniense, tenía que, se venía una guerra, que es lo más probable que nosotros hablemos más adelante acerca de las guerras médicas, se va a venir una guerra, ¿no? Los atenienses, todos, por ejemplo, vamos a optar, mira, una opción que vamos a ver hace un ratito, un ejemplo que vamos a tener acá. Por ejemplo, con el debido respeto. Luciano Fernández, ¿a qué se dedican tus padres, hijo? ¿Qué profesión o oficio tienen? Si nos puedes compartir, o uno de tus padres. Luciano Fernández, ¿me escuchas, campeón? Mi mamá es enfermera. Tu mamá es enfermera. Ah, muy bien. Licenciada enfermera, ¿cierto? Sí. Sí, mira, licenciada enfermera. Roycito Cuba, ¿tus padres a qué se dedican, campeón? ¿Qué oficio, qué profesión tienen? Con debido respeto. Mi mamá hace postres, o sea, pastelera, Repostería. y sí, repostera, y mi papá pues, maneja moto. ¿Perdón? Mi papá maneja moto. Trabajador independiente. Ajá. Trabajador independiente. Muy bien, Roycito Cuba. Excelente ahí. Adriana Silva, compártenos. Adrianita Silva, Sí, profesor. siempre sonriente tu hija, me agrada. Hija, escúchame. Dime a qué se dedican tus padres con todo el debido respeto. Mi papá es mecánico. Ajá. Hace un tiempo se fue a un lugar, creo, no me acuerdo dónde, y está reparando máquinas. Se va durante 14 días y mamá cose. Al lado mi Mamá tío es tiene un costurera. trabajo para asientos de auto y mamá cose, lo ayuda. Ah, tu mamá es costurera. Muy bien, costurera. Así vamos a llamarlo como tal. Y tu papá es mecánico automotriz. Es mecánico automotriz. Ah, muy bien. Uno más, a ver, ¿quién nos puede ayudar por acá? Por acá, a ver, ¿a quién le preguntamos? A Cecita, ya lo vi. A Rayas Pajo. ¿Profesor? Dime, tijito, con el debido respeto a tus padres, ¿qué oficio, qué profesión tienen? Mi mamá es ama de casa, mi papá trabaja repartiendo cosas a Wong, a Metro y a varias marcas así. Ah, se encarga de la distribución. Eso se Sí. llama encargado de la logística. Se encarga de logística. Muy bien, Rayas, Pajo, qué bien. Y tu mamita es ama de casa. Ah, tu mamita está ahí para chequearte, así que te tienes que portar bien, ¿ah? Porque si no, te va a tener al brinco, como se dice. Muy bien, de Irdre. Cuéntame, hijita, tú, corazón, ¿tus padres a qué se dedican? Con el debido respeto, ¿ah? Mi mamá es ama de casa y mi papá es montacarguista Ah, tu en una papá empresa de rey. montacarga es operador. Es operador, operador. Ah, muy bien, muy bien también. Vamos por acá. Uno más para cerrar, por acá. A ver, que tiene apagadita la cámara. Eh, Cecita Arbendezú. Cecita Arbendezú, campeón, ¿me escuchas? Sí, Cecita Arbendezú, cuéntame, tus padres con el debido respeto, campeón, a qué se dedican. mi, mi papá ahorita no sé en qué está trabajando porque hace unas semanas empezó a trabajar en otra cosa, pero mi mamá trabaja con mi abuelo en una maderera. Ah, en una maderera. Ah, muy bien. Eso es una zona en la industria, se puede decir, en la industria maderera. Está bien, Ujú. Cecita, correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está la mamá de Ray. Mamá, no salga, dice Ray. Mamá, no salga. Dice Ray. Muy bien, muy bien. Yo les comparto, mi mamá es modista, es chef también. Ya no se dedica a cocinar, ya prácticamente está jubilada, está en casa, ¿no? Bueno, ahorita está de viaje, pero ya no. Antes trabajaba para una casa hogar, para niños huérfanos, ¿no? De manera voluntaria.
Mi mamá trabajaba, bueno, le cocinaba para 120 niños, ¿no? En diferentes turnos llevaba un régimen, esos niños llevaban un régimen alimenticio. Esa era la labor de mi mamá. Y mi papá, tengo conocimiento que mi papá era auxiliar de educación, también es jubilado. Así que quien les habla se dedica a la educación, pero también tenemos por ahí otros estudios también dentro de lo que se conoce y se sabe. Pero está bien, lo felicito, muy bien. Muy bien. Ahora, imagínense, Dios no quiera, yo no quisiera definitivamente, le declaran la guerra a Perú. Digamos, pongamos así, nuestro hermano país de Chile que no queremos. Nadie en su sano juicio va a querer una guerra en este momento. ¿Cierto o no cierto? ¿O me equivoco? No, ¿verdad? Tú no quisieras una guerra, ¿cierto? De irte. ¿Quieres una guerra? No, ¿verdad? Porque una guerra todo pausa, hasta la educación se pausa, nos condiciona. Entonces, imagínense, en el tiempo de la civilización de Grecia, había un reycito espartano, pues tú te imaginas un rey espartano, un Jesús Narro Vázquez ateniense dedicado a la educación, a la filosofía, una Alondra Rojas así espartana, así, altas, musculosas, ¿no? Y cada uno de ustedes así por ahí. Imagínate, Roycito se ríe. Roy, ríete, hijo, no hay ningún problema, reír es bueno. Tú te imaginas a Alondrita así de espartana, así con sus lanzas. Imagínate, a Adrianita Silva, así, inmensa, impotente, porque las mujeres espartanas tenían que tener esas mismas características, tanto del esposo. Ya la próxima clase vamos a entrar al detalle acerca de los espartanos, ¿sí? Que algo similar tiene lo que sale en la película 300, en la 1, en la 2 no tanto, la 1 más que nada, para que ustedes analicen. Miren, y déjenme decirles que si le declaraban la guerra a los griegos decían, bueno, vamos a participar. Y los atenienses, vamos a participar. ¿Y qué hacían todos? Todos iban de la manito, agarraditos de la mano. ¿Tú te imaginas? Y vamos a la guerra. Yo tendría que ir, por ejemplo, con el operador de máquinas, con el mecánico automotriz, con el papá de Roy, que se dedica a lo que es el transporte público, de repente con mi papá de Radio Espajo, con el papá de Cecitar Bendezú, dejar todo lo que estamos haciendo y coger un arma y dedicarnos a la guerra. Así pasaban las condiciones los atenienses, todos agarraditos de la mano, ¿no? Y los espartanos que estaban dedicados al arte militar, ellos ya pues sí, tenían una exclusividad, el ejército espartano. Ya todos esos detalles vamos a ir entendiendo adelante. Por eso es que estas ciudades destacan dentro de la civilización de Grecia, porque van a tener diferentes características y que prácticamente forjan la historia de la civilización de Grecia, ¿no? Vamos a continuar. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Sí, yo voy a explicar cuando necesitaban los atenienses participar en la guerra, todos en conjunto, todos, no se distinguía. Tú eres profesor, no, quédate en tu casa. No, vamos, tú no, vamos, guerra es guerra, vamos. Y muchas veces no estaban preparados para la guerra, pero tenían que estar en la guerra. Vamos a ver acá. Aquí vamos a ver las acrópolis. Y uno de esos más grandes, yo sé que ustedes van a llegar a conocer, pero primero después de conocer su Perú. Eso sí, sin duda alguna. Miren en Grecia, esto es netamente construcciones atenienses. Aquí están las acrópolis. En lo alto de los territorios, en los grandes amurallados, los cíclopes, miren, amurallados. Una sola puerta, un solo acceso, los cíclopes, una sola ventana. Miren, esas son las acrópolis, ¿no? En lo más alto, en las mesetas, lo que están abajo y es otro tipo de construcción. Esto está en la actualidad y los griegos van a tener una arquitectura impresionante. Imagínense que, ¿por qué decimos que es la base de la cultura occidental? Porque cuando terminan, la civilización cae tras invasiones y pasan los años, muchos años, cuando ya estamos en la Edad Media, pasando la Edad Media, la Edad Moderna, se rescata este tipo de construcción de columnas. Ustedes tienen columnas en su casa, ¿cierto? En su casa hay columnas. Ese tipo de construcción de columnas se lo debemos a los griegos. Son los primeros en usar las columnas para soportar grandes pesos en los techos. Y rescatan este tipo de construcción
Miren su aporte para la humanidad, por eso dice que es la base de la cultura occidental. Su aporte para las nuevas construcciones durante el paso de la edad moderna, bueno, de la edad media y la edad moderna. Así de importante es esta civilización. ¿Qué es lo que pasa acá? Se ha corrido para acá en este caso. A ver, todos los ciudadanos de la civilización griega eran hombres considerados libres, para empezar. Libres de elección, libres de poder participar, o sea, eran invitados a participar a diferentes actividades. Ahora, había, claro, lógico, una sociedad un poco clasista en el sentido de que si es que tenían tierras, participaban en el gobierno, si es que no, pues no participaban. Pero tenían el deber claro de que tenían que defender a las polis. Es por eso que cuando se realizaba una guerra, todos participaban, sin excepción. No había excepción para participar. Ahora, en este punto, al no tener tierras, al no tener, claro, algunas dominaciones, no todos eran iguales. Es por eso que los derechos se condicionaban a según las riquezas que tenían, ¿no? Los más adinerados. Los ricos combatían a caballo, los de medianos recursos tenían armamento pesado y los pobres, pues, con lo que más podían, en este caso, ¿no? Que era prácticamente dentro del marco de la característica de la civilización. Por otro lado van a estar los esclavos. En la mayoría no eran griegos, algunos prisioneros de guerra, entre otros. Estos eran prácticamente ubicados en determinados tiempos en mercados, ¿no? Con las aras de poder venderlos como objeto, ¿no? Para carga, para sirvientes, para X cosas. Por lo tanto, no van a tener ciertos beneficios, mucho menos derechos, lo que sí van a trabajar para su amo, ¿no? ¿En qué van a trabajar? Trabajos domésticos, en el campo, en las minas, ¿no? Como cuidadores, ¿no? Como policías, algunos como escribanos, entre otros, ¿no? Y algunos podrían ahorrar para comprar su libertad, ¿no? Ese era el beneficio, trabajar para comprar tu libertad, y muchos compraban su libertad, en este caso. Ahora, dentro de lo que nosotros hemos estado hablando, vamos a continuar avanzando acá un poquito, ¿no? Hemos hablado acerca de cómo se dan el surgimiento y el paso de la civilización griega. Ya hemos hablado acerca del origen, el aporte cultural siendo la base de la cultura occidental, la ubicación geográfica, ¿no? Dentro del marco de la sociedad hemos hablado también, ¿no? Vamos a dejar de compartir acá para poder entrar en materia. Hemos hablado de la historia, un poquito de la ciudad de los micenas, del origen prácticamente, y cómo surgen las polis. ¿Me dejo entender? Pero nos toca hablar ahorita, entrar a lo que es hablar acerca de la historia griega. En resumen, podemos clasificarla en 4 periodos importantes. Periodo oscuro, netamente, podríamos decir del 1200 a.C. al 776 a.C. En pocas palabras, a este periodo también se le conoce como el periodo de los micénicos. Algunos consideran que esta época oscura debió ser considerada aparte, no dentro de lo que dentro de lo que se quiere o dentro de lo que se busca de la civilización griega, ¿no? Pero conocemos 2 puntos. Primero, las características de los cretenses micénicos o minoicos, cretense minoico, ¿no? Y de ahí el periodo oscuro. Pero es en el territorio de los cretenses que hemos estado viendo, es donde se van a, como se dice, condicionar, ¿no? La base de su economía en base a la curiosidad, a la búsqueda de los territorios, de nuevos espacios. Aquí es donde se va a dar grandes transformaciones dentro del marco, y va a haber algunas zonas, como es en el caso de este espacio, de los minoicos, donde se van a formar las primeras polis. Y es así como se van a dar hasta la llegada de los aqueos. Y los aqueos, recuerden ustedes, con los de raza arios, en este caso, condicionan al poblador de los micénicos o de la civilización minoica.
Y de ahí van a dar paso a lo que se conoce como la época oscura, que es la época en la cual se inicia la historia. Cuando se inicia la época oscura, ¿no? Como lo tenemos ahí, es aquí donde se van a dar, pues, el condicionante de la fusión de los pueblos, tanto de los jonios, los dorios, los eolios, los carios, y ellos van a marcar un precedente importante, porque es de los aqueos donde se da el surgimiento de la civilización griega. Pero al condicionar los saqueos y al recibir esta oleada de invasiones, da paso al surgimiento de la época oscura, como se dice, durante ese periodo. Va a venir una época arcaica, marcada por sus años 776 a.C. al 510 a.C. Sobre esta se tiene el entorno social de la civilización griega en base a las construcciones de las polis. O sea, ya en este periodo se podría decir que se solidifica lo que son las ciudades-estados, que acá surgen las polis en esta época, ¿no? Y es aquí donde se va a dar el apogeo griego, en este caso. ¿No? Surgen las dos ciudades, es aquí donde se va a dar el conjunto, ¿no? De situaciones de guerras dentro del entorno. Va a haber un periodo clásico dentro de lo que se conoce, donde ambas ciudades van a destacar, tanto Atenas como Esparta. Y el periodo helenístico, que es prácticamente un periodo de expansión, conquista y decadencia de la civilización griega. Nosotros, en la evaluación que va a venir la próxima semana, va a entrar hasta una diapositiva antes. Me dejo entender, una diapositiva antes, hasta donde nos hemos quedado el día de hoy, en pocas palabras. ¿Qué contenidos? Civilización china y civilización griega. Ambas, ¿cierto? Ambas civilizaciones. Pero de Grecia o de la civilización griega solamente va a venir hasta donde nos hemos quedado. ¿Está bien? ¿Sí? Hasta donde nos hemos quedado el día de hoy. Después del examen vamos a continuar con el proceso histórico de la civilización griega. Este temita, vamos a dejar de compartir, este temita, provecho, Vito Mendoza, refresquese, refresquese. Ahí está, composición todavía, ¿ves? Ese humito. Está bien, hijito, no te preocupes, siempre pidiendo permiso. La próxima semana, después de las evaluaciones, vamos a continuar con el proceso histórico. Entonces vamos a tener claro que la civilización de Grecia se va a desarrollar en la península de las Balcanes, frente a las costas de Asia Menor, bordeado por el mar Mediterráneo y el mar Egeo, actualmente Grecia. La civilización de Grecia fija la cultura occidental. Cuando hablamos del origen de Grecia, no podemos hablar de un origen a raíz de invasiones. Lo que sí podemos decir que, dando como resultado los saqueos, ¿no? Dan paso al surgimiento de lo que es la civilización helénica, la cultura base en este caso, de la civilización. O sea, los jonios, los aqueos, traen la civilización helénica y son los jonios quienes van a fusionar a toda la civilización. Aqueos traen la civilización helénica, o sea, los griegos, pero son los jonios los que se encargan de fusión, nada en este caso. ¿Qué hemos hablado? De las polis, las características que tienen las polis, las construcciones en lo más alto. Hemos hablado las sociedades como ven al hombre, solamente hay hombres libres y hay esclavos. Los libres tienen la oportunidad y son catalogados de acuerdo a sus riquezas que tienen. Si tienen territorios, tienen opción a cargos públicos, si no, en este caso, pueden darse una comodidad dada. ¿Sí? Bien, muchachos, nos vamos a quedar aquí hasta este punto, ¿no? Usted sabe que durante el periodo de semana de exámenes no tienen evaluación para cerrar, perdón, no tienen actividades dentro de la plataforma para cerrar lo realizado el día de hoy. Vamos a levantar un pulgar. Si es que no, en todo caso, ¿hay alguna pregunta concerniente a lo que hemos explicado el día de hoy? Bien, no habiendo preguntas, pulgar arriba, chicos. Listo, correcto, muy bien. Muy bien.